La vida da muchas vueltas, y si no, que se lo digan a Carlos Díez. Nacido en 1971 en Ciudad de México, ha dedicado toda su trayectoria a su gran pasión, la arquitectura. Sin embargo, en 2020, con la pandemia del COVID y tras haber visto su vida familiar resuelta, decidió sacarse una espinita que tenía clavada desde la infancia, la actuación. Después de un tiempo de preparación, audiciones y apariciones en cortos independientes, llegó el momento de Cónclave, película dirigida por Edward Berger que ha recibido numerosas distinciones, entre las que se encuentra el premio Oscar a Mejor Guión Adaptado, y en la que Carlos Díez interpreta el personaje del Cardenal Benítez. Hoy cuento con el privilegio de conversar un ratito con este actor y arquitecto, así que si aún no has visto la película Cónclave, ten cuidado porque esta entrevista contiene spoilers. ¡Vamos allá! Muy buenas tardes, Carlos. Buenos días ahí en Vancouver. ¿Qué tal? ¿Qué tal, John? Mucho gusto. Gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por la disponibilidad y la cercanía y bueno, estar siempre atento. Bueno, la primera preguntita que te tenía preparada va por ese cambio, digamos, de aires que has dado en tu trayectoria, ya que Ujú. durante 30 años has trabajado como arquitecto y durante o tras la pandemia decidiste, pues, entrar en el mundo de la actuación porque era algo como que siempre te había llamado la atención. Así es. Entonces, en España, hay varios ejemplos de personas que han hecho lo mismo o parecido por una u otra circunstancia, como Mariby Bilbao, o María Galeana, e internacionales estaban Steve Carell, que empezó a eso de los 40, y Samuel L. Jackson. Entonces, mi Ujú. pregunta iba por, cómo te sientes al ser un rookie, como se le llama, eh, En la tras actuación. haberse reinventado a los 50? Pues mira, es muy padre porque, bueno, decimos muy, sabes que en México decimos muy padre, ¿no? Muy guay. Guay, chévere, bomba, lo que sea. Porque es darse el lujo de hacer cosas que uno dejó pendientes desde la adolescencia, ¿no? Eh, yo siempre, no siempre, pero continuamente pienso, ¿no? En esa frase que dice, eh, se, se arrepiente uno más de las cosas que no hizo de las que uno hizo. Porque si yo hubiera hecho la prueba y me hubieran dicho mis coaches, ¿sabes qué? Pues no más, no puedes, no se te da, lo que sea. Bueno, pues ya al menos lo intenté y ya sé que no, ¿no? O a lo mejor me empecino más y continúo, no sé. Pero lo que creo que es lo peor es no saber. No saber qué sería es como un purgatorio, ¿no? Que estás constantemente con esa idea en tu cabeza. Sí. Entonces, ya como con los hijos que se fueron ya a la universidad y todo, hicieron su vida, este, es darse el lujo de, ok, ahora sí voy a pensar ya no tengo que preocuparme constantemente por los hijos, Mm. siguen en mi mente, pero ahora sí, ya dedicarme un poco con más libertad, ¿sí? De poder arriesgar y sobre todo ya con una trayectoria de años en la arquitectura y que sigo trabajando en arquitectura. Así como que pues, tengo una red de seguridad bastante buena, ¿no? Un safety net muy bueno. Y también algunos coaches me dicen, no, pues, o sea, pues qué bueno, ¿no? Que sigue en eso, no dejes de practicar, no dejes de ensayar, de buscar las oportunidades, pero qué bueno. Entonces sí me siento muy, muy contento y de ver que a la gente le gustó lo que he hecho hasta ahora. Entonces es una buena señal que creo que voy bien, por un Sí. buen camino. Sí, la gente ha quedado encantada y bueno, con el personaje de Benítez pues has demostrado bastante respeto para diferentes comunidades minoritarias en el mundo, Ujú, como la comunidad LGTBI, luego también gente, digamos que no es del norte global, sino más del sur, pues ujú, es ujú. como una gran posibilidad de visibilización en el mundo, en este caso del cine. Sí, Y claro, bueno, luego también que cuando uno hace, o sea, independientemente de la edad a la que hayas empezado en la actuación, igualmente por la arquitectura seguramente podrás decirlo, que cuando haces lo que te apasiona, siempre sientes que estás aprendiendo y en constante sí, renovación, por así decirlo. Entonces, sí, fíjate que cuando iba a entrar a la universidad, o cuando entraba a la universidad, ya tenía la duda de seguir una carrera de mercadotecnia o economía mm, o arquitectura, o sea, completamente dispares, ¿no? pero con Pero números. sí, y en arquitectura, el director de la carrera de arquitectura me dijo, mira, puedes estar un mes acá con nosotros y después del mes, todo, y de hecho en toda la universidad hacían eso.
pero el primer mes de clases te podías cambiar de plan hasta otra facultad completamente sin ningún problema. Ah. Y bueno, viéndolo ya a- hacia atrás, pues te puedes cambiar en cualquier momento, ¿no? Puedes cambiar de opinión, puedes cambiar de profesión. Pero cuando hice el primer mes, fue muy duro, pero fue tan divertido y tan apasionante, ¿no? Que eso fue. Y desde entonces, para mí, la arquitectura o sea, lo disfruto mucho. Es como estar jugando. Entonces me paga por estar jugando. Y acá hacemos los modelos de los edificios en tercera dimensión continuamente y de ahí salen todos los planos, los dibujos y demás. Entonces, estar jugando videojuegos todo el día y me pagan Sí, por sí, algo como, que por me esto me gusta. pagan. Por eso me pagan. Y cuando estábamos en Roma, platicando con John Dirgo, él también me decía que él había dirigido un par de películas, pero después un amigo suyo lo llamó a ser actor. Allá cuando empezaba, yo creo a los veintitantos años. Y fue cuando le gustó. Dijo, no, esto me gusta, esto es lo que más me gusta, porque es estar jugando, así como cuando eres niña, ¿no? Y que juegas que soy la doctora o el bombero, lo que sea. Es igual, pero ya a una escala mucho más grande, ¿no? Pero cuando lo disfrutas, no sientes lo pesado. A lo mejor sí el cansancio después de 10 horas filmando, ¿no? Pero, pero te queda esa satisfacción y ese gusto de hacer algo que de veras te apasiona y que lo haces con agrado constantemente. Entonces, yo creo que ese es el mejor trabajo que uno pueda tener. Y sea lo que sea, ¿no? Si te gusta hacer carpintería, si te gusta barrer calles, ¿por qué no? Si lo haces con gusto y con pasión, pues qué padre, ¿no? Sí, sí. Por eso de jugar me acordé de Robert Downey Jr., que en alguna entrevista llegó a decir que él no era actor, él simplemente fingía y se aprendía las líneas Las líneas. y eso era el trabajo. Sí, Pero sí, fingir. porque tienes que creértela, tienes que sentirte, por ejemplo, en el papel de Cardenal Benítez, este, igual platicando en la semana anterior a la filmación, estábamos todos en Roma y convivíamos mucho, varios días, y platicábamos de que ninguno de ellos había hecho un sacerdote anteriormente. Nadie, 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 nadie. La mayoría de ellos había ya hecho papeles de asesinos, de espías, de gente así mala, mala, ¿no? El cardenal Sabadín, Merab Ninitze, Sí. como él habla ruso, del ruso de la época soviética, dice, pues yo siempre soy el asesino, el espía, el intrigoso y todo, ¿no? Entonces, cuando le propusieron hacer un sacerdote, un cardenal, dijo, sí, órale, sea perfecto, todo el mundo estábamos encantados de hacer eso. A lo mejor otros actores con mucho más trayectoria sí lo habían hecho, pero tienes que empezar a creértela, ¿no? Entonces, por eso fuimos a los museos del Vaticano y fuimos a San Pedro y de todo el mundo así metiéndose en el ambiente. Y cuando estás en esos conventos, en los palacios y todo, el barroco, y con todas las vestimentas como debe ser. Y el ritual de vestimenta era así como un cardenal. Traíamos la ropa de calle y luego la sotana y luego el alba y luego el capel, y todo, todo, todo. O sea, tardábamos unos 20 minutos en estar listos o más. Ya con toda la ropa, estarnos la poniéndola y la gente de vestuario nos ayudaba, nos acomodaba el crucifijo y todo eso para que saliéramos como salen los cardenales ahí. Entonces, todo eso es conducente a que te vayas metiendo en el papel, te vayas metiendo en el papel así y darle la dignidad, la solemnidad Mm, que requiere, ¿no? Pero en el fondo claro. otra vez estás jugando, de que ahora soy un cardenal, ¿no? Y tengo todo el uniforme, por decirlo de alguna forma, tengo toda la vestimenta, pero vamos a jugar que es un cardenal y este es así y este es así. Entonces, ya cuando comienza la filmación, igual, o sea, todos son actores tan experimentados que ellos como persona individual desaparecen y aparece entonces Tremblay. Porque John es la persona más amable y simpática que te puedas imaginar. Y Sí. Tremblay es un tipo odioso, o sea, ¿no? Muchas Insoportable. veces. Pero Va. aparece en el momento en que dicen acción, ya está, ya se convirtió en Tremblay. Entonces también uno comienza a meterse en el ambiente, lo haces la escena 3, 4 veces y ya de la quinta en adelante ya todo el mundo estamos, pero bien, bien metidos. Y eso es Qué padrísimo, bueno. eso es excelente. Y eso te ayuda a mí me ayudó mucho a que mi desempeño fuera digno como para estar entre ellos. Claro, me imagino. El aprendizaje. Me alegra que hayas entrado en la parte de prepararse para el personaje, porque es que justo te quería traer a ¿Mm? colación, digamos.
que en varias entrevistas has comentado también que Edward Berger daba bastante libertad a la hora de uno interpretar el personaje, que luego como que se quedaba con la mejor toma. Ujú. Entonces, en cuanto al tono, pausas, gestos y demás que usaste para el famoso discurso del cardenal Benítez, ¿tuviste alguna inspiración personal o sea, para transmitir el mensaje o utilizaste alguna estrategia de persuasión en concreto que tú dijiste, bueno, si uso esto, tal? Pues mira, fue una mezcla de todo, ¿no? De experiencia en eh, el entrenamiento que nos dieron en la universidad para hablar en público, para presentar proyectos, todo ese tipo de cosas. Eh, lo que es la asertividad, ¿no? Es decir las cosas que quieres decir sin estar, especialmente en un ambiente así como del Vaticano, que se ha fingido, pero no estar sermoneando a los cardenales, ¿no? Y eso fue algo que tuvimos muy claro y que se discutió, se mencionó de paso varias veces, pero haciendo hincapié de que esta película no es un sermón, ¿sí? Esta película entre los cardenales, y de hecho yo conozco gente, conozco religiosos, entre ellos no se andan recitando las escrituras, ni el canon, ni nada, ya saben lo que tienen que hacer, ya saben qué significa, entonces se habla de una forma muy directa, cordial, pero directa. Entonces ese fue uno, pero también para poder transmitir una autoridad, la autoridad que tiene Cardenal Benítez como misionero y todo, de busqué ejemplos de actores y encontré a Robert Powell interpretando a Jesús de Nazaret allá en los años 70, la producción de Franco Sefirelli. Entonces, aunque tiene todavía ciertos tintes un poco teatrales, ¿no? Sí, Pero Robert Powell es genial cuando transmite la autoridad de Jesús con la mirada, en silencio, ¿no? Cuando el pasaje de la Biblia dice que creo que un fariseo enfrenta a Jesús y Jesús solamente lo ve en silencio, lo hizo así como, wow, ¿no? Entonces, ok, ver qué es lo que hace, cómo hace, ¿no? Es un gesto serio, no es un gesto de enojo. Cuando habla con autoridad, cómo proyecta la voz, cuando le habla a los demás, ¿sí? Cuando le habla a los fariseos, cuando le habla a la gente, etcétera, ¿no? mm, Entonces, en este caso es más o menos una situación como yo pensé en mi mente, ¿no? En la preparación. Es como cuando Jesús en la Biblia dicen que Jesús corre a los mercaderes del templo, ah, sí, ¿no? mm, Entonces, porque la actitud en general eso no se hace aquí en el templo de Dios, ¿sí? Este claro, templo no es para eso, no es para que hagas negocio, no es para que hagas esto, y entonces igual ahí ok, esto es, aquí no, o sea, nosotros estamos para otra cosa, no para llamar a una guerra santa, ¿sí? exacto. Entonces, la noche anterior a la filmación, bueno, el día anterior a la filmación hicimos un taller, lo practicamos. No sé si tú sabes que el discurso que quedó en la película es la segunda toma, o sea, es la segunda vez que se grabó y lo grabamos un año después de cuando estuvimos en Roma, Au. porque cuando estuvimos en Roma en 2023, el discurso tenía un tono más conciliador. Mm, Ujú. Igual detenía a Tedesco, tenía un tono muy conciliador y, y, y pacifista, ¿no? Y Benítez no comentaba nada en cuanto a lo que él sentía. Cuando filmamos, se hicieron muchas tomas tratando de hacerlo muy amoroso, porque Benítez es el amor de Dios Madre, sí, ¿no? Proyecta ese amor maternal a la gente, así sí. como San El toque de Francisco. ternura. Ajá, y es el amor que San Francisco, es la forma en que San Francisco veía a Dios. Entonces, como Benítez es un poco como San Francisco y un poco como San Ignacio de Loyola, según mi dinámica, aquí está sacando a San Francisco, ¿no? El amoroso, hermano lobo, hermano tedesco, ¿no? Aquí no se hace eso, etcétera. Y cada vez con más amoroso y más tierno y todo eso. Y llegó el punto en el que yo decía como que ya casi es como si le estuviera hablando a un bebé, ¿no? Pero a Edward Berger le gustó y continuamos. Yo no sé qué toma habrán utilizado. Cuando ya tienen el corte final, a finales de ese mismo año, viene el ataque de Hamas contra Israel.
Mm. Entonces todo el mundo está encendido, todo el mundo está enojado, todo el mundo está, hay quienes gritan por la destrucción de Israel, quienes gritan por la destrucción de Palestina, cuando esa no es la solución, ¿no? Para nadie, o sea, no solucionas nada. O sea, Mm. entonces los mismos productores, creo que incluso el corte final lo tuvieron una semana antes o la misma semana que todo eso sucedió y se comenzaron a cuestionar. Dijeron, no, o sea, necesitamos que este discurso de Benítez sea más actual, porque esta película va a venir después, pues que al menos ayude, ¿no? Que proyecte un poco más la realidad del mundo. Comienzan a revisar las cuentas y le preguntan a Edward Berger, oye, ¿sobró algo de dinero? Y como buen director alemán, sí sobró dinero. O sea, ¿dónde has escuchado que una película sobró dinero, ¿no? Y sobró un poco de dinero, hicieron sus cuentas y dijeron, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces Maravilloso. llamaron a Peter Strahan y necesitamos reescribirlo, lo reescribes, sí, dijo sí, y todo el mundo, entonces a mí me llaman no recuerdo si fue después de Año Nuevo, algo así, dicen, oye, si quieres ir a Roma otra vez a filmar unas escenas, no me dijeron qué, pero dije, bueno, ok. Y como yo me mantengo en contacto con Lucian, con Isabella Rossellini y con John Lithgow, nos escribimos todo de vez en cuando, ninguno de ellos mencionó el regreso a Roma. Entonces dije, entonces ellos no van. Uno Entonces se va. dije, híjole, algo lo hice tan mal que tengo que regresar a hacerlo yo solo. Y ya, llegando a Roma, ya me dijeron qué es lo que querían, por qué querían ver. Uno de los productores, Mike Jackman, me platicó. Dice, es que queremos que sea proporcional la reacción en la película, pero que también sea más actual. Ok. Entonces, primero filmamos las escenas donde estoy sentado ahí en el patio, que Mm. Sí. todos los demás cardenales están así como cuchicheando y yo estoy sentado comiendo un sándwich, no sé por qué me dieron el sándwich, pero bueno. Y al día siguiente hicimos el taller para discutir la escena. El mismo día de la filmación, del primer día de filmación, me mandan el script y me dicen tradúcelo para que venga con tus palabras que utilizan ustedes normalmente en México, ¿no? Mm. Y nada más se revisó un par de ocasiones que fuera más conciso y así, porque mientras más conciso es más, le llega más a la gente, ¿no? ¿Sí? Claro. Mientras menos palabras, la gente se enfoca más. Y ya, entonces yo estuve ensayando y ensayando, ensayando esa noche qué tono darle, qué tono darle. Y y yo pensé, o sea, tiene que ser otra vez la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús llamándole la atención a los fariseos. La Mm. autoridad de Jesús deteniendo a la gente que quiere apedrear a María Magdalena, ¿no? Pero esa autoridad con calma, con paz, ¿sí? No Pero con no es firmeza. con firmeza, exactamente, esa es la palabra adecuada. Firmeza, con amor, pero firmeza, ¿sí? Entonces lo ensayé, al día siguiente lo trabajamos así como en taller, y como en una media hora, un poquito más de media hora, dijeron, no, creo que ya está listo, y ya. Entonces ahí el reto también es que tú de veras creas que hiciste un buen trabajo, porque a lo mejor dices, pues no, no, como que necesito hacerlo más intenso o echarle más. No, si el director le gusta, no, ya no le muevas más, porque es su visión. ¿Sí? Él es el que dirige todo, entonces él tiene la visión correcta de cómo va a encajar en lo demás. Y si tú quieres dar más de lo que te están pidiendo, entonces a él lo pones en apuros. Entonces Claro. dije, ¿les gustó? Ok, ya no volví a ensayar la escena, ya no volví a repetir nada, nada, hasta el día siguiente, ya que estábamos ahí en el auditorio. Entonces, ¿para qué hacer las cosas más difíciles, más fáciles? Contratan a un extra Ajá. que se parece a Sergio Castelito, nada más porque es un poco más bajito, pero idéntico, idéntico, idéntico. Entonces, para que yo estuviera enfocado, y a lo mejor él sale un poquito en la toma de atrás, así medio borroso, lo que sea. Pero sí ayudó al que él estuviera ahí y todo eso, y ver, y ese extra muy frecuentemente hace eso. Hace el papel de Sergio Castelito en una escena donde no habla o lo que sea que va de paso. Entonces sí, estuvo muy bien, estuvo mucho más tranquilo, porque ya sabía quién era quién y todo, pero fue súper extraño estar de vuelta y ver a toda la misma gente. Entonces, desde cuenta, yo terminé de filmar, yo personalmente, el viernes de una semana antes de que terminara febrero. Ajá. Y Vale. cuando regresamos,
comenzamos a filmar el lunes de la semana que faltaba, pero un año después. Entonces fue rarísimo, así como que, ok, pues me voy de fin de semana, pero fue un año entero y regresamos. Y todos teníamos esa sensación. Estaba yo hablando con la directora asistente y era esa sensación así de que es extraño el clima, el mismo clima, la misma gente, todos los operadores, los electricistas, toda la misma gente. Pero sí, sí ayudó a que dices, ya los conozco, ya somos, o sea, somos el equipo, ya estoy con más confianza, ¿no? Pero sí Sí. fue extraño y fue muy padre. Y yo también lo que yo tenía en mente es, yo sabía, ese mensaje no es nada más para los que están ahí, no es nada más para el director, sino va a tener repercusiones más allá, ¿sí? Y Mm, puede ser angustiante, sobrecogedor que te pensar en eso. Entonces se enfoca uno así en lo inmediato y confiar en la experiencia de que la gente que tiene ya la experiencia en medios y difusión y todo eso, que saben que eso va a funcionar, entonces ya dejarlo ir, porque no, yo ni puedo ni debo ser responsable y estar encargado de todo, pero sí, claro. más que de lo que hago y confiar que los demás en su visión este, pueden utilizar lo que yo les doy. Entonces, me da mucho gusto que sobre todo gente joven en todo el mundo recibió ese mensaje de una forma muy Sí, positiva, tanto el auditorio como el de la última escena también. sí, sí, la verdad es que fue bastante, digamos, emocionante, sí. Ujú, Y vale, luego sobre tu carrera en la actuación, apenas naciendo, ujú. ¿qué perspectivas de futuro o qué, digamos, qué deseos tienes en cuestión de o actuar en otros países, en industrias de otros países, Ujú. o trabajar con algún actor o director o actriz en concreto? Bueno, yo puedo hacer mi carta a los Reyes Magos, ¿no? Hazla. Aquí Y también mi se car- celebra. sí, sí, en mi carta a los Reyes Magos están Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu. Y también está este director canadiense, Denis Villeneuve, que Ajá. dirigió Dune, Incendios, todo eso. Eh, me gusta lo que él hace. Eh, pero como actor, y es una frase que siempre nos dicen los coaches en las clases de actuación, y yo he visto muchos actores grandes decir eso. No hay un papel pequeño. Pueden dar un papel incidental nada más, pero hacerlo bien, hacerlo así, Mm, sí. Tampoco que quiere convertirse en el protagonista, ¿no? Es un incidental, ese es su lugar y nada más, y hacerlo bien así en su lugar. Entonces, estamos abiertos y digo en plural porque es mi agente, mi manager y todo, trabajando juntos buscando papeles interesantes, ¿sí? claro. Si se puede hacer con alguno de los directores grandes, qué bueno. Si es con directores emergentes, también qué bueno. Esta semana pasada que estuve en Los Ángeles con los premios de representación latina, platiqué con varios productores y con varios directores ahí socializando en la ceremonia y todo, que tienen proyectos muy interesantes. Y algunos están así como, uno de ellos me platicó su idea, y incluso él me dice, mira, este está bien raro, está rarísimo. Y es una mezcla de esto con esto, haz de cuenta, The Last of Us, junto con un drama familiar, o no me acuerdo qué cosa así como que cosas que no van, pero que él piensa que las quiere mezclar como él quiere. Pues va bien, ¿no? Qué bueno, vamos a ver, vamos a seguir jugando, ¿no? Como niños, ahora vamos a hacer, no sé, un papá extraterrestre o no sé. Quisiera, obviamente, hacer papeles que requieran, que sean exigentes en cuanto a la actuación, ¿no? Que me Mm, exijan que me prepare bien, recurrir a coach de actuación renombrados y todo eso, eh, para, para tener la experiencia de trabajar con ellos y poder hacer un muy buen papel con ellos, con los otros, en los otros proyectos. Como te digo, independientemente si son, si es cine independiente o es cine ya de autor, lo que sea, eso es lo que estamos viendo. Estamos buscando esas opciones y como el papel del cardenal Benítez es muy intenso y ahora lo tiene la gente muy en la mente. Sí, estamos buscando algo diferente. Si sale algo parecido, no vamos a decir que no, pero sí, un villano, a lo mejor hasta algo de acción, ¿no? Un detective, estaría esos interesante. tipo True Detective, no sé si has visto esa serie.
que es No, pero sé cuál es, sí. sí, sí, o sea, son casos sí muy intensos y muy complejos, ¿no? Y que requieren una actuación muy, muy enfocada, muy, muy dedicada. Entonces, eso es lo que estamos buscando ahora. Va, El mercado está un poco lento, pero sí hay muchas cosas que están preparando. Y bueno, ya veremos el próximo año, porque ahorita ya viene temporada de festivales y premios y demás, ¿verdad? pero después van a venir ya las producciones, ¿sí? Mientras siguen terminando los guiones y terminando eso, y bueno, esperemos estar ser considerados por los directores y productores, y ya veremos después qué viene. Seguro que sí, con tantos eventos, pues ya como que te tienen presente. Sí, ojalá. Vale. Luego, ahora, digamos que intentando juntar tus dos mundos, la actuación y la arquitectura, Ujú. a la hora de construir, preparar tu personaje para eso, en el mundo del cine, ¿utilizas herramientas o metodologías que provengan de tu experiencia como arquitecto, como mapas mentales, por ejemplo, y demás? Sí, de hecho, la arquitectura tiene muchas restricciones, muchas áreas delimitadas las que tienes que trabajar, ¿no? Para empezar, tienes un terreno tangible, leal, con limitaciones, con facilidades, con retos, etcétera. Tienes un cliente específico con necesidades específicas, ¿sí? Nadie va a decir, construye un edificio, pues a ver qué se te ocurre, ¿no? No, o sea, ellos quiero una guardería, quiero un jardín de niños, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de esos edificios tiene un programa de requerimientos, qué es lo que tiene, qué debe tener para que sea funcional, cómo debe ser mi edificio para que eso pueda funcionar dentro de ese cascarón o desenvolvente y de todo el entramado interior que yo debo proporcionarles y en ese terreno y en estas autoridades que exigen y todo. O sea, es una serie de requerimientos uno tras otro que uno tiene que estar cubriendo. En la historia de cine, eh, no somos productores, pero sí conocemos todo el esfuerzo que hay detrás, toda la organización, y que el arquitecto de todo el proyecto es el director, él es el que tiene la visión, los productores son como los que financian, ¿no? Los clientes. Mm, La historia es el programa arquitectónico. Y nosotros como personajes somos una parte funcional de esa historia, una parte funcional del edificio. Entonces, si a mí me toca hacer, por ejemplo, Benítez, más o menos, que sería que como una enfermería, ¿no? sí, una Algo zona de así, ¿no? descanso. Una zona de descanso, sí, es un remanso y todo eso. Entonces, y de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque la mayoría de la gente, luego en las entrevistas, muchos pasan por alto o no se dan cuenta que Benítez es el que viene a darle ese descanso a Lawrence, el que viene a Mm, apoyarlo a Lawrence, el que le está diciendo, vas bien, o sea, yo por eso estoy votando por ti, porque tú eres el único que vale la pena, ¿no? De todos los que están al frente, ¿no? Entonces él trata de ser eso, de brindarle ese descanso, ese remanso y a reenergizarlo, ¿no? Entonces, esa es su función. Que mm. las cosas no acaban como él quería es otra cosa, ¿no? Que a lo Pero, mejor la enfermería se convierte en la gerencia, no sé, que prácticamente pero que fue le así, ¿no? ayuda. Sí, pero que le ayuda. Entonces, sí hay similitudes y sobre todo que es entender, yo soy parte de ese engranaje, ¿no? Y esta parte es como también cuando uno comienza después de los estudios universitarios, consigue uno su primer trabajo. Yo recuerdo, todavía estaba estudiando, trabajaba en un despacho de arquitectos pequeño y me encargan de diseñar. Hasta aquí no más falta diseñar el baño de esta casa. Uf, no, me tardé 3 días diseñando el baño porque yo quería que fuera el baño perfecto, ¿no? Y Ya. es eso. Y ya ahorita pues ya lo veo con más calma y todo eso, antes que funcione y demás, pero el personaje es más o menos eso, ¿no? Te confían algo que es muy importante, entonces no, hay que encontrar ese equilibrio. Pero sí hay todas esas similitudes en que somos parte de un engranaje. La película no es solamente una obra de arte, sino también es negocio, ¿no? En este caso. Vale. Ahora pasando a un ámbito como más social y cultural, en muchos territorios, sobre todo el sur global, como México o Canarias, en mi caso,
Ujú, Aunque yo todavía no he salido, de momento, cruzo los dedos. Pues mucha gente, por un motivo o por otro, acaba migrando o buscando, o sea, nuevas oportunidades o una vida mejor o una amplitud de miras, lo que sea. ujú. Pero mi pregunta iba por, como actor, pero también como arquitecto o simplemente como ciudadano. ¿Has encontrado alguna limitación o dificultad en Canadá, sea por tu origen, por tu idioma o el acento a la hora de hablar inglés? Mira, en Canadá la gente es muy amable, muy, muy, muy amable. Esa fama tienen. Mm, Creo que más o menos el 20% de todos los canadienses son inmigrantes, Mm, del 15 al 20%. Aquí en la zona de Vancouver, más o menos el 50% somos inmigrantes, mm, o hijos de inmigrantes y hablamos otro idioma en casa. Aparte, sí. el inglés es afuera, ¿no? En el trabajo y todo. Este, yo pienso, el primer reto es demostrar que tienes el mismo nivel de un profesionista canadiense, ¿sí? Porque pues ellos no conocen, ¿no? Ellos no conocen cuál es la preparación, por ejemplo, como arquitecto en otros países. Mm, Pero en el trabajo y todo eso tienes que participar, tienes que expresar tu opinión y todo eso para que se den cuenta, si tiene conocimiento, si tiene la experiencia, ¿no? En mi caso, que yo tuve mi propio despacho en México, decirle al gerente de proyectos, ¿sabes qué? Ten cuidado con este proveedor o este contratista como que no está trabajando como debiera, ¿no? O no te está diciendo todo. Cosas así, ¿no? vale. Para que también vean que tienes experiencia tratando gente difícil, gente amable y todo lo demás. Y en Canadá, como te digo, son muy pacientes. Nadie nunca jamás va a hacer un comentario sobre tu acento. Qué bueno. Nunca, si acaso te van a pedir, a decir, perdón, no entendí o perdón, no escuché, ¿sí? Y ya lo vuelves a decir. Qué bien. Pero, pues sí, en las oficinas, en el proyecto que estamos trabajando ahorita de una guardería muy grande, hay un ingeniero de Egipto, un ingeniero chino, un ingeniero canadiense, sí canadiense, que tiene el acento muy regional de donde él es. Ajá. Entonces, no es el canadiense elegante, es un canadiense más coloquial, ¿no? Mm, Este, un compañero argentino y yo, y así, ¿no? De todo. Entonces, te acostumbras a claro. escuchar acentos diferentes y nadie te va a hacer un comentario. Ya en las producciones de cine o de televisión y todo eso, a veces sí te piden específicamente que tengas un acento, por ejemplo, un acento neutral, ¿sí? Para que se entienda bien. O a veces cuando dicen, pues queremos un papá latino que para un anuncio de lo que sea y que va a decir, qué rica comida. Y que no importa que te escuches muy latino. ¿Mm? Vale. Pero ya son las exigencias específicas de cada proyecto. Pero en general la gente no te va a hacer comentarios de tu acento, ni de tu piel, ni nada. Y en la calle escuchas hindi, gujarati, tagalog, chino, Claro. español, iraní, de todo, de todo, todo. Y nadie va y se te acerca, tienes que hablar en inglés. Ya. No, no, aquí no. Entonces, Qué eso es muy bueno. padre. Es muy bonito porque eh, es más fácil que te sientas parte de la comunidad, ¿no? Sí, sí, sentirte en casa y viniendo de fuera, que es bastante importante y lo que le cuesta a mucha gente cuando se muda Ujú. afuera. Mm, Sí, sí, sí. vale. Em, a ver, en Canarias tenemos una palabra que es como muy nuestra, pero es, digamos, importada, que es magua, que hace referencia, digamos, al desconsuelo, a la añoranza de casa, sobre todo Ok. porque en estos últimos tiempos que tantos canarios han tenido que salir, pues se habla mucho de la magua. Ujú. Entonces, tú de México, ¿de qué sientes magua? La mawa es como la saudade portuguesa. Exacto, sí, Ok. justo. Añoranza, nostalgia. Bueno, principalmente por mis papás. Sí, Ah, mis papás ya están grandes y todo eso. Nos hablamos muy, muy, muy frecuentemente y cuando voy a México paso un mes o hasta veces hasta 2 meses con ellos hasta que se cansen de mí. Pero sí, eso y que aquí a veces la gente es un poco reservada, por lo mismo que mm, son muy amables y no quieren molestar, son así como un poquito distantes.
en México la gente es más abierta, pues así platicas, es más alegre. Y que en México hay comida en cada esquina. Qué maravilla. Sí, en México está la tienda de conveniencia y luego está el puesto de tacos y luego está la fonda y luego está la otra tienda de conveniencia en la otra esquina de la misma cuadra. Este, y así, o sea, por donde vayas hay mucho que comer, muy, muy rico, la sazón, sí, los ingredientes mexicanos y todo eso, eso es lo que más extraño. Sí. Allí cuando te dicen ¿qué quieres comer? El no sé no está contemplado. Sí, no, y aquí tratamos de comer lo más mexicano que se pueda todos los días. Sabemos dónde conseguir el chorizo. Ah, qué bueno. Si no hay estilo mexicano, bueno, que sea estilo español, pero chorizo. Sí, chorizo, las tortillas, los chiles y todo eso. Entonces sí, tratamos de comer muy, muy mexicano todos los días, que es lo que nos mantiene, Claro. pues sí, es el vínculo, ¿no? Sí, mantener como la identidad en el día a Así día. es. Sí. Vale. Y justo hablando de identidad y del trabajo, el ser mexicano, cuando tienes posibilidad de, digamos, de proponer cositas nuevas, em, el ser mexicano se refleja en lo que haces como arquitecto o te gustaría poder mostrarlo más, porque, por ejemplo, aquí en Canarias teníamos, pero sigue bastante vivo, a un arquitecto, artista multidisciplinar de todo que se llama César Manrique. Entonces, Ujú. él, digamos que se dedicó sobre todo a la isla de Lanzarote, que es de donde él era, e hizo muy buenas y súper únicas construcciones que son a día de hoy como una parte intrínseca de lo que es ser canario, la canariedad. César Entonces, Manrique. A ver, vamos a ver. sí, Ah, ya. Ah, ajá, ajá. Sobre todo con el paisaje. sí, sí, integró el paisaje y la cultura, digamos que los mezcló. Sí, sí, definitivamente en las escuelas de arquitectura tenemos mucho el sello de nuestro país, de nuestros arquitectos, paisajistas. Viendo la arquitectura, así rápidamente las imágenes que veo de este arquitecto, se parece a lo que hizo Luis Barragán también en los 50s, en los 60s, Ajá. Francisco Artigas también en México. Y sí, tenemos esa cuestión. También es que yo siempre lo veo, los países con sol, México, Canarias, España, Italia, Turquía. Tenemos una forma de hacer la arquitectura con el sol, con el clima, con el calor, con la brisa del mar, con el Mm, patio central, ¿no? De tipo claustro, que tienes tu fuente, tus arbolitos y todo, así, ¿no? Un poquito, sí, por eso la Alhambra es como es, ¿no? claro. Y los monasterios y todo. Entonces, esa tradición que viene a lo mejor desde Egipto o Grecia, todos los países mediterráneos tienen, y toda América Latina también tiene por influencia española, pero también por el clima, porque se adapta perfectamente al clima, ¿no? Todo eso lo Mm, tenemos muy en mente. Y aparte, ciertos rasgos de la arquitectura mexicana en cuanto a funcionalidad y a la a crear un evento. Cuando tú llegas a un edificio, ¿no? Ver la entrada grande y pasas por mm, aquí y entras, ves una escultura o un patio y de ahí te conduces. Y entonces es una aventura. Cada espacio es un evento. Todo eso es muy, muy mexicano y eso es que aquí en Canadá no lo aprenden en las escuelas de arquitectura. No lo ya. tienen. ¿Sí? Aquí por el mismo clima, pues tienes que ser construcciones muy compactas por el frío, que no pierdan calor, etcétera. La convivencia también entre familias canadienses y entre la sociedad canadiense es muy específica. En los últimos, yo creo, 20 años más o menos ha ido cambiando. Entonces ya arquitectos canadienses incorporan ese tipo de vestibulaciones y de cosas, de crear más eventos y una experiencia más rica cuando recorres un espacio. Eso es relativamente nuevo aquí en Canadá, pero en México siempre lo hemos tenido y siempre estamos tratando de hacer algo así de, Sí, de- de meterlo, ¿no? Pero ni lo mencionamos, es nada más que lo vean y que les guste y ya, porque hay gente todavía que tiene cierta resistencia a las influencias foráneas, aunque mm. no sea abiertamente. Entonces dices, no, es que el templo de Quetzalcóatl tiene esta entrada. Ahí piensan, pues, yo no tengo nada que ver con Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, si no se los dices, dicen, no, mira, aquí tengo esta entrada y aquí está esto. Y si les gusta, pues ya le hiciste, ¿no? Pues ya Total. no digo, ok, es el templo de Quetzalcóatl, pues solamente yo lo sé, pero pues, es también respetar su
su herencia cultural, ¿no? Y no Mm, querer decirles, no, esto es azteca. Dice, no, yo ya. soy persa o yo soy inglés o lo que sea. No, esto es universal, esto es humano y está esto aquí, si les gusta, bien. Y a veces hay que ser muy práctico por cuestiones de presupuesto, pero cuando hay la oportunidad de hacerlo, ahorita presente una guardería que estamos haciendo tiene un tipi enorme, gigantesco en medio, porque el cliente es una nación indígena y sin queremos un tipi. Y queremos que esté grande y que se vea desde lejos. Oh, pues, órale, ok, ¿no? Entonces, Qué al bueno. canadiense le cae un poco de extraño, pero pues, es parte de la cultura y del orgullo de ellos, ¿no? Que llevan siglos de resistencia aquí cultural y poderles ayudar en ese sentido y que estas habilidades y ese conocimiento mexicano de la arquitectura, que lo pueda poner al servicio de ellos y que les guste, ¿no? Sí, Entonces, sí, siempre existe eso. qué bueno. Afortunadamente Sí, al final, no me olvido. al final la identidad no solo se refleja en la cultura o en los trajes típicos, sino también en los edificios. Entonces, Ujú. está bien que se Pues, mantenga. Vale. Y volviendo ahora al cine, ujú. ¿qué personaje de la cultura mexicana te gustaría interpretar? Me gustaría interpretar algunos de los muralistas, por ejemplo, a Siqueiros, que tenía un temperamento así muy fuerte. Algún artista mexicano, ¿sí? Que los artistas normalmente son temperamentales. Y Vale. entonces, transmitir eso, ¿no? Siqueiros, desde el tiempo del nacionalismo, después de la Revolución Mexicana, pero tiene un temperamento así fuerte, ¿no? Era un revoltoso, era socialista, estaba amigo de Frida Kahlo y de Diego y todo eso, y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, gente con opiniones muy fuertes, con opiniones muy claras y con un trabajo increíble y espectacular. Me gustaría interpretar a Siqueiros o posiblemente alguno de los generales que tomaron partido por el pueblo, ¿no? En la Revolución Mexicana. Mm, pues estaría Sí. genial, la verdad. Ujú, Vale. Luego, eh, quedan dos preguntitas. ujú, Em, Como estabas hablando antes del tema de lo polarizada que está la sociedad, sobre todo contra ujú. minorías, eh, quería preguntarte así como tu opinión, pero no tienes por qué, digamos, decir cosas controvertidas si no te sientes cómodo, pero Ajá. sobre el tema de los discursos de odio a día de hoy, cómo lo ves y demás, porque como Cónclave, y ya con lo que me has contado, es una película bastante social, pues Ujú. quería saber. Pues mira, la historia es un ciclo, ¿sí? Entonces es nada más cuestión que la gente se le olvide lo que hicieron los fascistas para que regresen. Y luego cuando se vayan, a lo mejor entre los unos 100 años van a regresar otra vez. Pero es parte del ciclo de la historia, donde las cosas se van moviendo hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces, mientras pasan por el centro, todo va bien y después llega algún extremo, porque ningún sistema es perfecto, ¿no? Ninguno, ni las monarquías, ni las monarquías constitucionales, las democracias con voto universal, todo es corruptible, porque somos humanos, simplemente, ¿no? Los discursos de odio son una simplificación, lo que buscan es eh, simplificar y trivializar las opiniones contrarias, trivializar lo que es el ejercicio de la función pública, Sí. simplemente por beneficio propio, ¿no? Siempre comienzan las cosas a empezar a ir mal cuando alguien empieza a decir, la presidencia de la República es algo que cualquiera puede hacer, no lo pudo hacer, es un tonto. Yo lo puedo hacer y después llegan al poder y tampoco pueden porque no es tan fácil. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Culpar a los demás. Entonces, esta trivialización, y yo pienso que la forma, por ejemplo, aquí en Canadá, no sé si supiste, hubo elecciones ahora en abril, Ujú. y el candidato conservador tenía posiciones parecidas a las de Trump, así como que le empezaron a decir que era aquel como Trump, y él dijo, no, 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 y perdió de la forma más terrible que te puedas imaginar. O sea, aquí en Canadá, para ser primer ministro, primero tienes que ganar tu distrito electoral.
Si Ajá, no ganas vale, tu distrito electoral, pues no vas al Parlamento. Y si no estás en el Parlamento, no puedes ser primer ministro. claro. Este señor, su distrito lo había ganado por no sé cuántos, 15 años o 20 años, y lo perdió. Y lo perdió por estar apoyando a Trump, por tener ese tipo de discurso divisorio, que aquí en Canadá la gente no lo acepta. Y Qué bueno. eso yo lo atribuyo al nivel de educación de la mayoría de la gente. Porque para Mm, emigrar a Canadá, Canadá es muy estricto. Entonces, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los inmigrantes tienen grados académicos ya de licenciatura, maestrías, doctorados. Entonces, no creen tan fácil un discurso divisorio que culpa a los demás, ¿no? Que busca un chivo bien, expiatorio. Entonces, yo pienso que la educación es fundamental de defender porque también los fascistas van contra la educación. claro. Entonces, es fundamental una educación completa, una educación amplia, así para que la gente pueda discernir. Sí, ¿Sí? y multicultural, sí. Sí, 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 multicultural y entender que, o sea, dar la justa dimensión a cada quien en la sociedad, ¿no? Y no creer lo que alguien dice simplemente porque es que a mí me prometió que los iba a correr y yo me iba a quedar con su trabajo. Y El luego resultó típico. que no, luego resultó que no, lo está corriendo y yo no quiero ir a las granjas a recoger fresas agachado en el sol. No, yo quiero un trabajo acá de obrero. No hay, o sea, no hay. Tú y 5 millones más quieren ese trabajo. Ya. Entonces, sí, sí, es un problema muy complejo, pero los discursos de odio lo que buscan es eso, es trivializar a los demás y buscar chivos expiatorios. Y la educación, si no lo recibes en la escuela, y es algo que yo tengo muy presente, me lo dijeron mis papás y me lo dijeron mis abuelos, si no te lo dieron en las escuelas, vete a la biblioteca. Y ahora aquí está, mira, aquí está la biblioteca de la humanidad, ¿no? Sí, Busca, estudia, ¿no? Aprende de cosas que si tú sientes que te faltó algo en la escuela, te inscribes a un curso en línea, así certificado o no, pero aprendes otra forma de pensar y otra forma de ver las cosas. Y yo pienso que eso es lo fundamental para descubrir quién está tratando de radicalizar a la sociedad. vale. Como Espero. Papa en la gran pantalla y siendo como es el personaje de Benítez, me gustaría preguntarte de nuevo una opinión personal, dado que recientemente se cumplieron los primeros 100 días de papado de León XIV. Uh -huh. Si ves en León XIV similitudes con Benítez o Inocencio XIV, que justo coinciden Uh con -huh. él, Sí, o sí. qué sensación te transmite. Uh, Mira, es un papa también con trabajo misionero, con trabajo con las bases, entonces, lo cual es genial, ¿sí? Así como Francisco también tuvo mucho trabajo con la gente necesitada. Entonces, eso es muy bueno, eso es algo que le da ese carácter. Lo veo un papa muy abierto. Me gusta cómo habla, con esa seguridad, Mm, sin tanta ceremonia, sino así al grano, ¿no? exacto. Sin perder obviamente la solemnidad que requiere su investidura, pero tampoco sin sentirse inalcanzable, ¿no? Eh, Tiene unos rasgos obviamente diferentes que Francisco, ¿no? Francisco era más humilde. Este Mm, papa a lo mejor como que quiere también conciliar un tanto las posiciones, ¿no? Tiene sí. algunos rasgos de respeto a la tradición litúrgica, pero su visión de la sociedad no es realmente conservadora, ¿no? Entonces, se me hace un papa de una visión centrada, pues. Ajá. Sí. Y bueno, creo que uno de los primeros nombramientos que hizo fue a una de las monjas, darle un cargo importante dentro del Vaticano, ¿no? Lo Sí. cual también es muy bueno. Ya Francisco había hecho algo similar anteriormente y el que le dé continuidad a eso es muy bueno. Entonces, sí, veo esa similitud y que es muy positiva. Y que ojalá eh, progresivamente vayamos viendo ese espíritu misionero y de acercamiento con todo el mundo en el futuro. Va, pues sí. Bueno, y ahora, como comentaba, ya esa era la última pregunta. Entonces, ahora sería como unas preguntas rápidas, así de Ajá, elegir en el momento. ok, Seguramente alguien más te lo haya preguntado, pero bueno. Y son así como bastante de tú a tú. ok. Vale. Primera, ¿café o té? Café. ¿Madrugador o noctámbulo? Noctámbulo.
Siempre me duermo después de la medianoche. Yo igual. ¿Tu lugar favorito del mundo, sea una ciudad o como si es un rincón de tu casa? Hay aquí en la zona urbana de Vancouver un lago que se llama Deer Lake, el lago del venado. Está en medio de la zona urbana, pero está completamente tupido de vegetación, es increíble. Y hay una parte donde tú puedes bajar cerca de la orilla, hay unas banquitas alrededor de un árbol. Tú estás con el árbol así gigante encima de ti, en los matorrales, y se alcanza a ver el lago hacia la puesta del sol. Y ahí es donde me casé con mi esposa, que es ahora mi esposa. Ah, qué Ahí nos bonito. casamos. Entonces siempre he dicho, es el lugar más bonito del mundo. Qué bueno. ¿Conducir o ser copiloto? Conducir. ¿Eres más de escribir mensajes o de enviar audios? Mensajes, Vale. sí. ¿Estación del año favorita? Verano, porque son los días más largos y me acuesto todavía más tarde. ¿Superman o Batman? Híjole, Superman. Batman es demasiado dark para mí. Sobre todo los nuevos Batman, sí. Ya. Y por último, ¿tu receta estrella? ¿La que mejor te sale? Mi receta estrella. Bueno, tengo muy buena mano para hacer lo que es la carne asada, que quede así bien término, el término que a mí me gusta, pero también para hacer las milanesas. Ay, qué Así, rico. todos los polvitos que le pongo al pan molido, no es nada más el pan molido, ¿no? Es un poquito de sal de ajo, un poquito de pimienta, sal de mar y así. Sí, todo eso. Y igual el huevo tiene su preparación especial y todo. Pues cuidado que ahora cuando publique la entrevista, a lo mejor hay gente que te pide la receta. Sí, seguro. Vale, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jun. Te deseo todo lo mejor ahora en tu nueva faceta en periodismo y mucho éxito en tu canal. Vale, sí, a ver, muchas gracias. Y eso, y nos veremos pues por las redes sociales Ujú. y compartiré la entrevista y ya te la enviaré. Sí, gracias. Ahí estamos Sí. en contacto por Instagram. Vale, perfecto. Muchas gracias. Vale. A ti, que estés bien, que tengas buena noche por allá. Igualmente. Hasta luego. Buen día. Chao.